Hola, ¿qué tal, amables amigos? Les saluda su servidor Miguel Rodríguez Cerda y como siempre es un gusto recibirlos en este programa informativo de Realpolitik Televisión, Oaxaca, en este día lunes 8 de junio de 2020. Hoy, como es costumbre, en nuestro perfil tendremos el análisis, la crítica y las informaciones de mayor trascendencia en la semana, en la voz de su servidor y los conceptos más acertados de nuestros periodistas y columnistas más destacados a nivel local y nacional. Así que acompáñenos. Bueno, pues muchos ciudadanos han opinado que es increíble y verdaderamente sorprendente que el poder del empecinamiento y la necedad hayan tenido mayor dominio sobre el orden público, la seguridad ciudadana y sobre la blandura de los encargados de preservarla, muchísimo más que el poder de convencimiento, el del buen juicio y el del sano razonamiento, al haberse comprobado por cifras y niveles gráficos encuestados que casi el 98% de los casos, es decir, muy cercano a la totalidad, los contagios por coronavirus en Oaxaca han sido ocasionados fundamentalmente como resultado de la desobediencia, la incredulidad y la apatía de miles de compatriotas oaxaqueños, quienes por su injustificada persistencia no han acatado las medidas de higiene que se han establecido por el sector salud, incrementando así el número de contagios. De esta manera, con desilusión y tristeza, hemos tenido otro gran fracaso más y por ello hemos de preguntar a los encargados de manipular las cifras si en verdad lo saben hacer o no, o van a continuar con la costumbre de dar más y más palos de ciego, poniendo en riesgo la salud, pero sobre todo la vida de todos los oaxaqueños. Lo anterior ha dado como nefasto resultado que miles de conciudadanos caigan en la incertidumbre, en la total desconfianza y la incredulidad ante quienes manejan las cifras de la salud y el tiempo de reclusión en los hogares. Todo lo anterior se desprende también por la acostumbrada tibieza, la dulzura, la suavidad y el apapacho con que las autoridades encargadas de poner el orden y salvaguardar la salud de la población no actúan con acatamiento a la ley de peligro de contagio para someter a las personas que bajo una absoluta irresponsabilidad se están encargando de contagiar a los demás, es decir, afectando a los compatriotas que sí cumplen con las medidas de sanidad, logrando con su negligencia eternizar el confinamiento, retrasar la recuperación de la economía y acrecentar cada día más y más los tentáculos de la pandemia, aumentando por ende el número de decesos en esta terrible situación que ya es de seguridad nacional y de lo que parece que aún no les ha caído el 20 a los jerarcas de la salud nacional y local, así como a los del orden público. Cientos de personas que salen a las calles sin ninguna protección, ni higiene, ni sana distancia, ni cubreboca, ni desinfección, sin guardar un solo minuto de confinamiento, se saludan, se dan la mano, se besan, se abrazan, salen de compras, se apretujan en los automóviles, hacen reuniones y celebran brindis y hasta bailan. Eso está comprobado. Salen también de sus casas hasta descalzos y no es porque carezcan de calzado, adquieren alimentos chatarra al aire libre, sin ninguna clase de higiénica preparación, todo como si nada. Para concluir esta declaración de impotencia, frustración, desesperación y coraje que muchos ciudadanos sienten, diremos a ustedes que hace algunos días recibimos en este mismo noticiero de análisis y opinión una propuesta dirigida a las autoridades por parte de una importante agrupación médica en donde recomendaban y advertían en uno de sus puntos de que en tanto las autoridades no actuaran bajo la exigencia de los preceptos de la ley para obligar a hacer obedecer las medidas preventivas, los contagios y los decesos seguirán aumentando de manera creciente hasta llegar a convertirse en una verdadera tragedia colectiva en Oaxaca. El confinamiento se seguirá eternizando, pagando justos por pecadores, incluyendo niños, aún justificando los gravísimos errores, con tantas declaraciones verborreicas a cada momento. El incremento de infectados está resultando ya imparable y a gran velocidad en el estado, principalmente en la capital, que es ya la campeona en desobediencia y rebeldía, pero también en pasividad para actuar
en toda la República Mexicana. La confiabilidad para el regreso a la nueva normalidad se ha derrumbado totalmente. El aniquilamiento mortal de seres humanos de la tercera edad, diabéticos, hipertensos, con enfisema o con antecedentes de haber padecido en otros tiempos neumonía, avanza temerosamente, y la única manera de lograrlo o detenerlo es saber manejar adecuadamente el famoso semáforo de la contingencia, evitando también la desobediencia y la rebeldía de gentes irresponsables y no tratándolas de persuadir solo con una simple paleta de chocolate y un beso. Ahora depende de todos nosotros, pero así también de las autoridades, para aplicar la ley en contra de quienes no cumplan y sigan contagiando a los demás, y si no, pues seguiremos igual de manera interminable. En otros conceptos informativos, aquí en nuestro país, un numeroso grupo de personas en redes sociales lanza la pregunta de si los ciudadanos estarían de acuerdo en que las multimillonarias cantidades de dinero que gentil y amablemente obsequia el señor don Lorenzo Córdoba a través del INE a los partidos políticos sean mejor destinados a reserva de un gran berrinche político a las más graves necesidades que ha ocasionado la presente pandemia, como son las carencias en el sector salud en equipo y medicamentos, el creciente número de desempleos y ayuda médica pues más eficiente a las comunidades más marginadas. Desde luego, ayuda no puesta en las manos de los líderes, porque el dinero se pulveriza y desaparece antes de llegar a quienes realmente lo necesitan. En este sentido, es necesario agregar que en las puertas del INE siguen tocando docenas de propuestas para la creación de nuevos partidos políticos, algunos de ellos ya cocinados, como es el caso de Santa Elba Ester y el del pujante y lento del beato héroe paladín de los mexicanos, el señor Felipe del Sagrado Corazón Calderón, el hombre que terminó con el desempleo, acabó totalmente con el narcotráfico en México. Por eso su persona jamás se cansa de autoalabarse llamándose héroe. Aparte de ellos, hay otras decenas de ambiciosos personajes de diversas agrupaciones que ya están dispuestos a desgarrarse las vestiduras y espada en mano a salvar la patria, a los mexicanos de la pobreza, de la marginación, de la injusticia, de la falta de alimentos, de educación, de escuelas, casas sin techo ni piso y otros sueños, pues tal vez inspirados por el vapor etílico de los cócteles que tienen con sus brothers, con tal de lograr formar su anhelado partido y que el señor Lorenzo Córdoba les dé el sí. Aunque por otra parte la balanza se inclina hasta el piso en relación a la cifra millonaria de pobres existentes en el país, que sigue estancada, pues pesadamente apenas se ha bajado como una pequeña burbuja casi imperceptible. Pero lo más sorprendente del caso es que al parecer algunos de los expolíticos que ahora son multimillonarios y gozan de grandes prebendas, protección e impunidad gracias a la patria, de manera privada se dice que ya tienen en sus lujosos aposentos todo el equipo necesario y privado para ser atendidos eficientemente en caso de que doña Pandemia los visite, lo que para cualquier mexicano común, pues esto resultaría totalmente imposible. Y por el contrario, cientos de miles de compatriotas carecen de lo más indispensable para luchar contra el coronavirus. Pero pues la mejor opinión la tiene usted. Bueno, pues esta situación se agudiza aún más al enterarnos de que en el personal del sector salud continúan incrementándose los contagios. De esta manera, el escenario se presenta completamente desolador, hablando con la verdad y sin ser fatalistas, ya que de acuerdo con las proyecciones del Centro de Estudios Educativos y Sociales, pues no se vislumbran acciones gubernamentales en ninguno de sus niveles para evitar que estalle una gran crisis social. Los municipios de La Esperanza ya están sin esperanza, con pobre rendimiento económico, un crecimiento acelerado de infecciones de coronavirus y, por añadidura, nuevos pobres. Por todo lo anterior, aquí en Oaxaca, en nuestra entidad, se está preparando uno de los cócteles más desastrosos
de México durante la pandemia del COVID-19 y las soluciones para evitar una catástrofe mayor parecen no llegar jamás, pese a que en el estado se decretó que desde el pasado 18 de mayo los municipios con 0 casos de coronavirus y que tuvieron como vecinos a otros municipios en igual situación podrían reiniciar sus actividades económicas y sociales. Sin embargo, las estadísticas reales nos muestran que, por el contrario, no solo los contagios se han acelerado, sino que se han permitido que la población dé respuestas poco favorables para impedir la propagación del virus. Y como ya se ha mencionado hasta el cansancio, diversas plataformas de análisis de datos nos dan muestra de cómo en la entidad la famosa jornada de sana distancia tuvo casi nada de eco en muy diversas actividades, lo cual demuestra también pues una absoluta falta de confianza y credibilidad de la población hacia las autoridades. Un reporte realizado por investigadores de economía e informática del Tecnológico de Monterrey señala que Oaxaca obtuvo apenas el 41 décimas de punto en una escala de 0 a 1 en el rubro de cumplimiento de cierre en lo que se refiere a la actividad económica de espacios públicos y confinamiento. Consecuencia de lo anterior, así como de la negativa a atender la petición de quedarse en casa, provocaron que los casos de coronavirus crecieran y sigan creciendo en forma acelerada. Es decir, que de los 105.680 casos confirmados en el país como positivos hasta el pasado 5 de junio, 1.883 están en Oaxaca. Por tanto, la entidad ocupa el lugar número 18 a nivel nacional con mayor número de registros. Parece que los controles de la nave del Estado se han quedado de pronto sin piloto. Nos preguntamos en qué va a terminar esta pandemia en el estado de Oaxaca. Señores, pues es de notarse que en la carrera de obstáculos de la pandemia vamos por diploma, presea y medalla de oro en rebeldía. En otras informaciones, esta es una noticia de vital importancia para todos. Desde la semana pasada existe una alerta general en todo el país sobre la existencia de una organizada banda delincuencial originaria de Rumania y que se ha estado dedicando a saquear cajeros automáticos en todo el país. Se dice que esta banda inició en la llamada Ribera Maya, aunque los especialistas e investigadores han asegurado que dicho grupo de delincuentes ya se ha extendido a diversos puntos de México, en especial a los destinos turísticos, por lo que se debe estar muy alerta. Esta banda de delincuentes ya tiene ramificaciones en 3 continentes y han robado hasta el momento, ignoramos en qué tiempo, la cantidad de $1.200 millones de los cajeros colocados en diversos destinos turísticos, según lo ha revelado una investigación conjunta realizada por un organismo internacional, así como por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y la organización Quinto Elemento Lab. Se informa que durante 8 meses un equipo especializado revisó cerca de 15,000 páginas de documentos de autoridades rumanas y mexicanas, obteniendo registros de propiedad en 4 continentes, además de realizar entrevistas con docenas de fuentes con el objeto de reconstruir la trama. Por lo pronto se dice que esta banda se ha extendido a Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, Jalisco y Nayarit y Baja California, y en tanto las autoridades no actúen a tiempo, esta organización delictiva internacional continuará extendiéndose a otras entidades consideradas como destinos turísticos, tal vez por la concentración de dinero que se derrama en estos sitios. En otros conceptos de nuestro análisis informativo, se hace necesario reconocer que mientras el semáforo sanitario en el estado de Oaxaca está marcando el color rojo que indica riesgo máximo por el número de contagios y fallecimientos, a partir del día 1 de junio, como ya fuimos testigos, muchos oaxaqueños retomaron sus actividades normales y dejaron totalmente de lado todas las medidas de protección. Por lo consiguiente, la dolorosa letalidad o mortalidad por estas decisiones equivocadas tendremos que sufrirlas en las próximas semanas,
de acuerdo con la información de los especialistas del sector salud. El regreso a la nueva normalidad llegó en el peor de los escenarios, precisamente cuando la curva de contagios sigue en ascenso en forma acelerada y en México, de acuerdo al sistema de rastreo y registro de la Secretaría de Salud Federal. Nos encontramos con una de las más altas tasas de mortalidad en el mundo. Ningún consuelo representa el que tengamos menos muertos que los Estados Unidos, ya que no se trata de una competencia deportiva, sino de una contienda entre la vida y la muerte, y no se palpa ninguna clase de sólido apoyo en los tres niveles de gobierno, no solo para los ciudadanos en general, sino para el sector de la economía. A esto se agrega que los negocios no prioritarios, incluyendo cantinas, desobedecieron a sus anchas todas las disposiciones del sector salud. Bueno, pues en otros conceptos con relación a lo anterior, precisamente el gobernador del estado, Alejandro Murat, llamó a los oaxaqueños a cumplir con el aislamiento total como una medida para frenar el avance de contagios y confió, según sus declaraciones, en que con esta medida se corten de tajo los contagios y fallecimientos que en la entidad oaxaqueña se han incrementado de manera alarmante. Medida que, como es sabido, comprende del 5 al 15 de junio y para los habitantes de los valles centrales se pide salir a la calle solo en casos de emergencia, salud o alimentos. Previo al exhorto del gobernador, el comandante de la 8ª Región Militar en el estado, Juan Arturo Cordero Gómez, señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, implementó el plan DN3, modalidad inédita a causa de la pandemia, por lo que desde hace 2 meses, dice, se trabaja en estrecha coordinación y cooperación con las autoridades de los gobiernos federal y estatal y de la Secretaría de Salud en la entidad. Se refrenda el compromiso con la sociedad oaxaqueña, dijo Juan Arturo Cordero, y agregó: estamos en una etapa crítica de la pandemia y es necesario que la sociedad civil contribuya permaneciendo en sus domicilios. Desde otros puntos expresó además que la Sedena administra 2 hospitales INSABI en Oaxaca, el del Hospital de la Mujer y el Niño oaxaqueño, y en la ciudad de Juchitán otro más. Se habilitaron además los hospitales ubicados en las zonas militares de Santa María Ixcotel y otro en Ciudad Ixtepec. También se acondicionaron 2 unidades operativas de hospitalización con las cuales se refuerza el sector salud con 150 camas, afirmó, entre otras cosas, el comandante de la 8ª Región Militar. Y en otros temas que son de sumo interés público, en recientes informaciones se asegura que en esta semana ya se están probando en seres humanos 6 vacunas de las llamadas candidatas para prevenir la pandemia del coronavirus, después de haber realizado pruebas de laboratorio con animales. Los países que están ganando esta carrera contra reloj son Estados Unidos, China e Inglaterra. Los expertos afirman que una de las vacunas podría estar lista pues en los próximos 12 o 16 meses. Y así, mientras el COVID-19 continúa propagándose de manera acelerada, decenas de equipos científicos alrededor del mundo trabajan aceleradamente para encontrar una vacuna que pueda poner fin a esta pandemia que ya ha costado demasiadas vidas. Veamos ahora las notas cortas de mayor trascendencia surgidas durante la semana. Por lo pronto, debido a la pandemia, ya adquirimos una pequeña deuda de $1,000 millones, o sea, 29.590 millones de pesos, que el Banco Mundial nos hizo el favor de prestarnos para la lucha contra el coronavirus en México. Ayer, 7 de junio, se celebró el Día de la Libertad de Expresión en México, en un país en donde el periodismo se ha convertido en uno de los más peligrosos para quienes ejercen esta profesión. A nivel internacional, el día 3 de junio se celebra el Día Mundial de la Libertad de Expresión. Y aquí, un ejemplo a seguir: en Cuba suman ya 9 días hasta hoy sin presentar ningún caso de deceso por coronavirus. El presidente Miguel Díaz-Canel declaró que la epidemia en esta isla estaba bajo control.
ahí sí son un poco más inteligentes las autoridades. Y el partido Morena se ha convertido en un lastre para el gobierno de López Obrador, acusó el aspirante a dirigente de este partido, Alejandro Rojas Díaz Durán, y sugirió la creación de un frente amplio de la llamada Cuarta Transformación. En otras cosas, el Instituto Mexicano del Seguro Social está haciendo un llamado a las personas recuperadas que padecieron el coronavirus para que donen de manera altruista su plasma. Esto será en los bancos de sangre de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Y Oaxaca, bueno, pues como siempre nos mandan a la saga. Aquí en la ciudad de Oaxaca, como decía el monje loco, nadie sabe, nadie supo en dónde se encuentran las donaciones en material e insumos médicos que de manera altruista han venido realizando diversas instituciones empresariales, sindicales, asociaciones y fundaciones, cuyo destino de estos productos de salud es dudoso, pues los hospitales siguen con grandes carencias. Parece que en Oaxaca esto ya se hizo una costumbre. Nos preguntamos si no estarán escondidos por ahí en alguna casa. Veamos ahora las notas de mayor trascendencia durante la semana en el mundo de los espectáculos. Y como ya es del conocimiento de ustedes, hace algunos días se dio la noticia del fallecimiento del conocido actor y comediante Héctor Suárez, cuya trayectoria en su carrera fue muy apreciada por el público mexicano a través de sus películas y programas de televisión, en ocasiones satirizando cómicamente a los eternos funcionarios corruptos del gobierno y a las injusticias y excesos en otros ámbitos. Don Héctor fue continuamente amenazado de muerte por parte de mercenarios y pistoleros al servicio oficial precisamente por sus sátiras que causaban tantos raspones a los delincuentes gubernamentales durante las administraciones desde Carlos Salinas hasta Peña Nieto. Héctor Suárez fue sin lugar a dudas el continuador del también siempre querido y recordado Jesús Martínez Palillo, famoso actor cómico que divertía a todo el público utilizando la sátira política en el conocido e histórico Teatro Folies Bergère de la Ciudad de México, quien como Don Héctor era también constantemente amenazado de muerte e incluso en 6 ocasiones fue detenido y golpeado hasta romperle las costillas por los entonces nefastos elementos del anticonstitucional servicio secreto bajo el mando del entonces regente del Departamento del Distrito Federal, Ernesto P. Uruchuto, entre 1952 y 1966. Así pues, Héctor Suárez, como posterior e importante ícono de la comicidad y la sátira política y social, ha dejado un hondo recuerdo entre su numeroso público y aunque en algunos programas chatarra de la televisión, basados únicamente en ridículos chismes, aseguraban que el actor había fallecido a causa del coronavirus. Esta versión fue totalmente desmentida por sus familiares, quienes pidieron respetar el luto en cuanto lo relacionado a entrevistas y comentarios. Su deceso se debió a un cáncer que le fue diagnosticado desde 2015, de acuerdo con lo informado por su hijo Héctor Suárez Gómez. Don Héctor, padre y abuelo, murió a los 81 años, dejando a una pequeña hija de tan solo 7 años de edad, dentro de una gran diferencia con relación a los demás hermanos. Y ya para finalizar, les recuerdo que en la edición número 455 de su revista Realpolitik, usted podrá leer además los artículos Cuente hasta 10, señor presidente, de Beatriz Pajés, un año de la intermedia, AMLO pierde 10 millones de votos, de Martín Moreno. Además podrá leer las columnas políticas Balcón de Carlos Cervantes, unas de cal por las de arenas, de Alfredo Arenas Casas, así como Será verdad que y Circo, Maroma y Teatro. Y bien, amables amigos, su servidor Miguel Rodríguez Cerda les agradece el favor de su atención a este resumen semanal de análisis informativo sobre los acontecimientos de mayor trascendencia durante la semana y los conceptos más acertados de nuestros periodistas y columnistas más destacados a nivel local y nacional. Acompáñenos una vez más a partir del próximo lunes aquí en Realpolitik Televisión Oaxaca a través de Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. O bien únicamente anote en la línea de internet resumen semanal de Realpolitik Televisión Oaxaca y allí estaremos presentes con la venia de usted. Cuídese mucho,
siga las medidas protectoras de sanidad por el bien de su vida y la de los suyos. El COVID-19 está en su mayor nivel en estos momentos. No hay camas ni medicamentos. Los hospitales están totalmente saturados. Así que hasta la próxima.